mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenido a Tagaá Biblia y Pastoral. Los invito a seguir este canal en YouTube. Bueno, el día de hoy estamos celebrando esta gran solemnidad del Corpus Christi y nuestra liturgia nos invita a cantar un salmo maravilloso, el Salmo 110, entre paréntesis 109. Lo primero que debemos saber es que este es un salmo, hace parte de los salmos reales, un salmo real. Quiere decir que es de un rey, ¿sí? Puede ser el orante, puede ser un rey, o es un salmo dirigido a un rey. También hace parte de los llamados salmos mesiánicos, y en este caso, en el versículo número 1, este salmo es atribuido a David. Podemos pensar en este salmo que se cantaba, ¿sí? en el pueblo de Israel en una ceremonia de entronización. Esa ceremonia de entronización es lo que hoy nosotros podemos entender como una ceremonia de coronación, ¿cierto? O sea, se va a coronar al rey. Ese rey que fue elegido, entonces ahora va a tomar como posesión, va a ser entronizado, va a ser coronado. Y esta ceremonia posiblemente se realizaba tal vez en el templo o en el palacio real. Aquí hay algo muy interesante, y es que el Salmo nos muestra que no es el pueblo, no es una persona el que corona al rey o el que lo entroniza. Es el mismo Dios quien lo entroniza, quien lo corona. Y esto es muy importante lograr tenerlo en cuenta para ir comprendiendo y analizando nuestro salmo. Vamos a tener en cuenta ahora nuestras tres claves de lectura. ¿Quién ora? ¿Sí? ¿Quién está detrás del salmo? ¿Qué motiva la oración? ¿Cuál es la intención que hay allí que provoca la oración, que provoca este salmo? Y tercero, ¿cuál es el itinerario? ¿Sí? Ese camino que nos muestra el salmo para lograr orar. Primero, ¿quién ora? Parece ser que es un encargado oficial, es posible como un liturgo o tal vez un sacerdote que pronuncia dos oráculos para el rey. Va a pronunciar dos oráculos, uno que va a estar enmarcado en el versículo del 1 al 3 y el otro oráculo va a estar en el versículo del 4 al 7. Pero debemos detenernos en los personajes. Y aquí hay dos personajes concretos. Está Yahvé y el rey. Pero no son personajes aislados el uno del otro. Lo contrario, son personajes que se relacionan entre sí. Yahvé y el rey pareciera que deben estar en comunión. Y esto indica que la elección del rey, primero, no es por dinastía, sino por un llamado de Dios. Es vocación de Dios, es regalo de Dios, es un don de Dios. Por lo tanto, la coronación de este rey que ahora ha sido elegido, es un hecho trascendental, trascendente. O sea, viene de Dios, no es un querer del pueblo, no es voluntad del propio rey, no es voluntad de los hombres, es un regalo de Dios. Este rey y su coronación viene de Dios, es un hecho trascendente. Eso es como los personajes o los que están allí detrás del salmo, y nos va a mostrar esa relación, esa comunión que debe existir entre Yahvé y el rey. Pero sobre todo, Yahvé va a estar como el Señor, va a estar por encima de aquel que ahora va a tener un poder en medio del pueblo. Y esto, mis hermanos, nos muestra, para lograr mirarlo un poco en el día de hoy, es que cuando nosotros tenemos un liderazgo, una coordinación de una comunidad, de un grupo, nosotros como padres de familia, ahora que estamos en temas de elecciones, en fin, cualquier tipo de liderazgo, cualquier tipo de coordinación, de acompañar, de pastoreo, en nuestra misma familia, ¿cierto? Solo tendrá sentido cuando estamos en comunión con Dios.
El que nosotros estemos al frente de una comunidad, de un ministerio, de una parroquia, no es por voluntad humana, es por voluntad divina, ¿sí? Y nuestro ejercicio de ese servicio, de ese liderazgo, solo tendrá sentido en la comunión con el Señor. Solo tendrá sentido cuando nosotros en nuestro liderazgo, en nuestro acompañamiento, logramos hacer la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que el líder no está para que él haga su propia voluntad. El líder está para hacer la voluntad del Señor. Y esa es la gran invitación que nos puede mostrar hoy quién es el orante, quiénes son esos personajes. Una relación con el Señor. Una familia, un padre de familia solo podrá llevar a cabo bien, de manera coherente, su rol como padre de familia en su hogar, como madre de familia en su hogar, cuando está en comunión con Dios, cuando se deja guiar, se deja acompañar por el Señor. 2. ¿Qué provoca la oración? Podemos mirar un poco el versículo número 4b, donde dice: tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué provoca la oración en el Salmo? Pues lo que este Salmo pretende, es marcar una diferencia entre el reinado o los reyes o el rey de los pueblos vecinos, al pueblo de Israel, marcar la diferencia entre las monarquías de esos pueblos vecinos. O sea, decir, oiga, el rey de Israel es diferente. ¿Y por qué es diferente? ¿Cómo es el rey en los pueblos paganos, en los pueblos vecinos? El rey para el pueblo era un dios. Cuando el rey era entronizado y era coronado, ¿sí?, terminaba siendo un dios, y él asumía también que era un dios, pero el pueblo también lo veía como un dios, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora hay que rendirle culto. Quiere decir que él ahora está por encima de todo, que tiene el poder absoluto. Y cuando este rey tiene el poder absoluto, se va a corromper absolutamente. Pero ¿cómo era el reinado en el pueblo de Israel? ¿Cómo debe ser el rey en el pueblo de Israel? Pues a la manera de Melquisedec, según el rito de Melquisedec. Y eso quiere decir que Melquisedec era un rey, pero también era sacerdote. Y me va a mostrar en la lectura de Génesis, en esta primera lectura, que adoraba al Dios Altísimo, ¿sí? Estaba al servicio de Dios Altísimo. Pues Melquisedec tenía claro que su papel en la tierra, allí en Salem, que más adelante será la ciudad de Jerusalén, se le va a llamar Jerusalén, era ahí en Salem, vivían los jebuseos. Y bueno, eso hace parte ya de algún momento poder compartirlo o explicarlo un poquito más. Pero Melquisedec tenía claro que él no estaba por encima de Dios y que no era Dios, ¿sí? Por lo tanto, esta será una referencia y marcará la diferencia de los reinados en el pueblo de Israel. El rey de Israel no es un Dios. El rey de Israel no puede desplazar a Dios. Y también el pueblo no puede rendirle culto. No puede verlo como un Dios, ¿sí? El pueblo no puede divinizar al rey, ¿sí? Su papel es el de un sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? El que media entre el pueblo y Dios. Es aquel que se convierte como en instrumento de bendición para el pueblo. Es el que el Señor necesita para derramar bendiciones en el pueblo, ¿sí? Es un rey elegido directamente por Dios, y ese va a ser el rey de Israel. Un rey elegido directamente por Dios, que participa y cuenta con la fuerza y el poder de Dios para ejercer su papel, su liderazgo, para ejercer su monarquía. Quiere decir entonces que el rey sin Dios no es nada y no puede hacer nada.
porque todo le viene de Dios. Miren qué importante esto, porque es también reconocer en medio de nuestro liderazgo, en medio de nuestro rol como padres, en medio de nuestra coordinación en una comunidad, en medio de ser gerentes tal vez de una empresa o coordinar algún departamento en alguna empresa, es que las personas no pueden quedarse con nosotros. Nosotros no podemos tener un poder absoluto. Que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, pero también todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer con la fuerza, el poder y la guía del Espíritu Santo, que es clamar al Señor para que nos dé sabiduría, para que nos dé discernimiento para lograr acompañar. ¿Sí? Eso es lo que está provocando la oración en este salmista, pero sobre todo como en esta entronización del rey. Marcar la diferencia, que el rey es un instrumento de Dios. Es como el rey será como el lugarteniente, como el administrador de Dios, pero el dueño de todo es Dios. El rey debe darle cuenta a Dios. Qué bonito esto. Es el que se convierte en mediador, el sacerdote, en mediador entre el pueblo y Dios, entre Dios y el pueblo. 3. ¿Cómo ora? ¿Cuál es el itinerario que nos propone este salmo? Pues el salmo nos propone tiene dos partes, nos propone dos oráculos, ¿cierto? Donde el salmista va a hablar claramente en primera persona en nombre de Yahvé en cada uno de los oráculos. En la primera parte, en ese primer oráculo, el salmista va a emplear la fórmula Nehum Yahvé, que significa oráculo de Yahvé. Y en la segunda parte va a utilizar la fórmula Nisva Yahvé, que significa lo ha jurado Yahvé. ¿Y esto qué quiere decir? Muestra que todo viene de Dios, todo es palabra de Dios, todo es voluntad de Dios y no del hombre, ¿sí? Todo viene de Dios, todo. Ese rey está allí porque Dios así lo ha querido. Dios lo coloca, pero también Dios lo puede quitar. Todo está sujeto a la voluntad y a la autoridad de Dios. En esa primera parte nos vamos a dar cuenta del encumbramiento del rey, pero por parte de Yahvé, ¿sí? O sea, es Dios quien lo coloca allí en ese lugar para reinar, rey. Es Dios es el que es por parte de Dios que el rey está allí. Y allí vamos a ver entonces en el versículo número 1, donde dice: oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. ¿Qué quiere decir siéntate a mi diestra? La diestra es el lugar, es el puesto privilegiado de honor, de autoridad, ¿sí? El rey entonces ahora es designado por Dios, es como el lugarteniente del Señor, que ya lo decíamos ahorita, ¿cierto? O sea, va a tener allí o va a compartir allí ese poder de Dios. Pero también vamos a encontrar acá hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies, ¿cierto? O sea, poner el pie sobre los enemigos es un rito de victoria. Y esto quiere decir que es Dios el que nos da la victoria. Nosotros no somos los que ganamos por nuestra propia fuerza. Es Dios el que nos hace salir más que vencedores, como dice la carta a los romanos, que lo he compartido en algunos momentos. Toda la victoria viene de parte del Señor. Es el Señor que coloca debajo de nuestros pies a nuestros enemigos. Y qué bueno hoy pensar quiénes son nuestros enemigos, quiénes son aquellos que nos quieran destruir. A veces podemos enfocarnos en nuestros enemigos, en las cosas externas, pero hay muchas cosas que hay dentro de nosotros que nos quieren destruir. Nuestro genio, nuestros recuerdos, nuestra manera de pensar, nuestro hablar, el odio, el resentimiento, la falta de fe, la falta de confianza, de apoyarnos en el Señor, el pecado. A veces creemos que las amenazas son externas,
¿Cuáles son esos enemigos? Pues cuando nosotros nos sentamos a la diestra del Señor, caminamos con Él y estamos con Él, Él va a someter todo eso a nuestros pies. Y esto quiere decir que ya eso no va a gobernar nuestra vida, ¿cierto? Sino que es Dios que gobierna en nosotros, reina en nosotros, y ahora el mal será vencido. No el mal externo solamente, el mal que a veces quiere destruir nuestra vida, ¿sí? Mire qué importante pedirle eso al Señor. Señor, ayúdame contigo, que tú puedas vencer ese mal que hay en mí, que tú puedas vencer ese miedo, ese orgullo, esa prepotencia, ese a veces querer vengarme, querer hacerle daño a los demás, el hablar, la murmuración, tantas cosas que los recuerdo, Señor, esas cosas que hay dentro de nosotros que tal vez hoy nos quieren destruir. Y en el versículo número 2 nos va a hablar de el cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión, domina entre tus enemigos. Y el cetro simboliza el poder y la fuerza que viene de Dios para gobernar y regir el destino del pueblo. No se puede liderar, no se puede gobernar, no se puede ser un buen padre de familia, acompañar, guiar una familia si no tenemos el poder y la fuerza de Dios. Eso hay que clamarlo, esa sabiduría, los dones del Espíritu Santo para lograr nosotros gobernar como debe ser, liderar, coordinar, pero sobre todo también llevar a nuestra familia, la empresa que usted tiene. Es eso, que todo clamarle al Señor para que el Señor nos dé esa capacidad de lograr regir el destino, acompañar allá, llevar, caminar. Y en el versículo número 3 ya te pertenecía el principado, el día de tu nacimiento, un esplendor sagrado, llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud. Y ese versículo número 3 habla un poco de la investidura real. Y esa investidura real está vista como un nacimiento por parte de Dios. Es como una adopción por parte de Dios. Y esto quiere decir que el rey no es elegido por dinastía, por linaje, su sacerdocio tampoco es por linaje, sino por llamada de Dios. Es vocación de Dios, es una vocación que viene de Dios. Sí, es un hecho que es extraordinario porque es trascendental. No es el hombre el que lo ha elegido, es Dios que desde el seno, desde el vientre por allá, ya lo ha llamado, Y esto será muy importante, ¿sí? El que usted y yo estemos en este caminar es tener claro que el Señor ya nos había elegido, ya nos había llamado. Recuérdese Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2, sobre todo el capítulo 1, versículo 26, donde dice, hagamos al hombre imagen y semejanza. Y eso quiere decir que el Señor, antes de hacernos, ya pensó en nosotros, soñó en nosotros y luego nos hace. Esa es la vocación que viene desde el antes de nacer. Y eso es lo que quiere dejar claro en el versículo número 3. Esa investidura real es porque Dios lo ha elegido desde antes. Cuando este rey ni siquiera estaba en los planes humanos, en los planes de sus padres, ya Dios lo había designado, lo había llamado a ser rey. Ahora bien, el segundo oráculo que nos va a mostrar aquí podría ser, que va del versículo 4 al versículo 7, podría ser un segundo oráculo divino, donde va a estar enmarcado en el versículo número 4, lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Hay una palabra aquí muy interesante que vamos a encontrar en el versículo 4a, y es la palabra Shavá, que para designar lo he jurado, Shavá. ¿Qué significa Shavá en la realidad judía, en la realidad hebrea? Significa hacerse 7 uno mismo, ¿sí? O sea, es el Dios, cuando dice aquí, lo he jurado, es el Dios que jura, como si jurara Dios Yahvé, jura por su
propia vida por lo que Él es, por su ser, 7 veces. Y el 7 es sinónimo de plenitud. O sea, es el juramento más grande que Dios puede hacer. Es el juramento perfecto. Porque Dios no está jurando por el hombre o por la creación o por esto, por lo otro. No, Dios está jurando por Él mismo. O sea, la garantía de este juramento es el mismo Yahvé, es el mismo Dios. O sea, es la plenitud del juramento. Por eso, más adelante va a decir allí, no se retractará, porque Él está realmente confiado. O sea, este oráculo o que el rey está allí, o lo que Dios va a decir, no depende del hombre, ¿sí? Depende de Él. Y Dios es fiel. Dios lo que promete lo cumple. El Dios que es eterno, el Dios que de una u otra manera no va a quedar mal con Él mismo y por ende no va a quedar mal con los demás. El juramento de Dios es la promesa de Dios, que es plenitud, es la plenitud, es el juramento perfecto. Por eso Dios no se va a arrepentir de lo que va a jurar y no vuelve atrás. O sea, Él no va a cambiar de parecer, porque la seguridad está puesta en Él solamente, ¿sí? Su juramento o lo que Él va a hacer, ¿sí? La garantía no son los demás, no es el hombre, sino nosotros. Y esto también es clave en nuestra vida de fe. El Señor ha jurado, ¿cierto? El Señor ha prometido muchas cosas para nuestras vidas. ¿Cuántas promesas no nos ha dado el Señor? ¿Cuántas? ¿Sí? Hoy estaba en Eucaristía, veía como el Padre oraba y decía, ore por esa casa que el Señor le va a regalar. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor a través de la palabra, de una homilía? ¿Le creo? Pues si el Señor te lo dijo, lo cumple. Si el Señor te lo dijo, es porque eso que tú vas a recibir no dependes de ti, depende solo de Dios. Y Dios es el Dios fiel, y lo que Él promete, lo cumple. No se va a retractar. Solamente tenemos que esperar en Él. Me parece muy importante esa palabra, Shabbat, que quiere decir lo he jurado, lo he jurado. Y el 4b es interesante la mención al sacerdocio del rey, y dice que es diferente del sacerdocio levítico, de Sadoc o de cualquier sacerdocio en el pueblo de Israel, porque es el sacerdocio a la manera de Melquisedec. Es eterno porque Dios le hizo esa promesa a David, ¿cierto? Del linaje de David, ¿cierto? Tu casa gobernará para siempre, reinará para siempre. Por lo tanto, es eterno porque Dios le hizo la promesa a David, y su sacerdocio no es hereditario, no es por linaje, sino que proviene de el Señor, que proviene de Dios. La figura aquí de Melquisedec, que solo aparece en Génesis 14, hace referencia a un rey justo, legítimo, o un rey de justicia, ¿cierto? Un rey justo. Es presentado como el rey de Salem, que más tarde, les decía Ortica, será la ciudad de Jerusalén. Y es sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, presentando pan y vino, que es rito de alianza, bendiciendo a Abraham y recibiendo su diezmo. ¿Y esto qué quiere decir? Nos muestra que el deber del rey es velar y mantener la alianza, la comunión con Dios. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero también este rey debe ser instrumento de bendición para el pueblo, ¿sí? No son los caminos del rey, no es lo que el rey quiera, ¿sí? Es lo que Dios quiera para el pueblo. El rey debe conducir al pueblo siempre a encontrarse con el Señor. Y miren esto tan importante en nuestra vida pastoral.
Este es un salmo para aquellos que están liderando, que están de una u otra manera, son visibles, tienen un protagonismo, acompañan una comunidad, una parroquia, en fin, no sé, gerentes de empresa, como les decía ahorita. Usted que tiene a cargo un grupo de personas, ¿sí? De una u otra manera el Señor, eso no es porque usted ha querido, es porque el Señor nos ha colocado allí. Las personas y el pueblo y la comunidad no son de nosotros, son del Señor, son de Dios. Por lo tanto, yo no puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Yo no puedo hacer con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, lo que yo quiera, mi voluntad. No, el Señor me colocó allí para ser instrumento de Él. Por lo tanto, como es el pueblo de Él, es la familia de Él, son los hijos de Él, ¿cierto? Mi esposa es de Él. ¿Yo qué tengo que hacer? Discernir, dejarme guiar por el Señor y conducir a mi familia, a esa empresa que tengo a cargo, a ese grupo de personas, a esa comunidad, a esa parroquia, para que siempre estén encontrándose con el Señor. Es un instrumento que va a velar por la comunión allí, la comunión entre Dios y el pueblo, entre Dios y el pueblo, entre Dios y el pueblo. Mantiene la alianza. De una u otra manera, mis hermanos, ese es el liderazgo que cuida las almas, que se preocupa por el cuidado de la salvación de aquellos que están a su alrededor. Y en los versículos del 5 al 6 vemos ahí que se está haciendo un juicio escatológico. Dios vendrá un día y juzgará a las naciones contrarias a Israel, ¿sí? Después de haber hablado un poco del tema del sacerdocio, aquí ya va un poco la parte militar, la parte bélica. Volvemos a ese contexto bélico. El Señor asiste a la derecha del rey protegiéndolo. Dice en el versículo 5, el Señor está a tu derecha, quebranta a los reyes el día de su cólera. Bien, también se puede decir que el puesto de Dios a la derecha es el puesto de un consejero, del que guía los pasos, el que instruye. Por lo tanto, el rey no solo se convierte en mano derecha y lugarteniente de Dios, o sea, no es el que está allí para gobernar en nombre de Dios, ¿sí? Y ya, o sea, Dios lo puso allí y listo, y no volvió a hablar con Dios, sino que, y no solo en instrumento de su poder, sino que las obras que este rey va a realizar serán de Yahvé, porque Yahvé es quien le guía y le dice su voluntad. Y eso para nosotros hoy es que debemos dejarnos hablar por el Señor. Alguien que está liderando, que está acompañando, debe ser una persona que es asidua en la lectura de la palabra de Dios, en la vida sacramental, sobre todo en la Eucaristía, para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y la escuchamos en medio de la comunidad. Hoy estamos hablando en la iglesia del sínodo, escucharnos todos, caminar juntos, bien, pero también escuchar a Dios en la palabra. Un líder, un coordinador, alguien que acompaña una comunidad, una familia, debe tener un encuentro asiduo, frecuente, diario con la palabra de Dios, porque es allí donde el Señor nos habla. La palabra de Dios es lo que nos ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios. Su liderazgo, mi hermano, mi liderazgo no tendrá sentido si no nos dejamos aconsejar por el Señor, si no nos dejamos guiar por el Señor. Qué bueno ser pequeños delante del Señor y decirle: Señor, yo no sé, que seas tú, muéstrame qué es lo que tengo que hacer, háblame, Señor, yo no tengo ni idea de lo que hay que hacer, Señor. Yo estoy aquí para que se haga tu voluntad y no la mía, como dice María, que se haga en mí tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, o sea, reina en mí, Señor. Yo solo soy el instrumento, pero tú lo guías todo, tú lo conduces todo. Por lo tanto, el rey aquí tiene una figura ya de intercesor. ¿Y qué es un intercesor? Aquel que ora de tal manera para escuchar la voz de Dios y descubrir cuál es la voluntad de Dios en su gobierno. Qué bueno poder orar y descubrir cuál es la voluntad de Dios con su comunidad, aquellos equipos líderes que organizan cosas, que a veces decimos: tengo esta idea, lluvia de ideas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, la familia, en fin, ¿no? Qué bueno lograr escuchar y descubrir cuál es la voluntad de Dios para liderar, gobernar, acompañar
no con mis criterios, no con mis planes, sino con los planes de Dios, con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos nos salvemos, pero que también todos seamos felices. En el versículo número 7, a simple vista parece como misterioso, pareciera una bendición. El rey ungido recibe las fuerzas de un torrente de camino a este juicio. Dice, junto al camino bebe del torrente, pero por eso levanta la cabeza. ¿Y esto qué quiere decir? Quizás sea lo más acertado tomarlo en su sentido obvio, y es como esa figura de aquel soldado en la campaña que está sediento, desfallecido, y se encuentra en el camino con un torrente providencial del que bebe en abundancia, ¿sí? Y este torrente lo va a llevar a recobrar las fuerzas, se siente vigoroso y sigue adelante con la cabeza en alta. Es como un alto en el camino, y es ese alto en el camino que todos tenemos que hacer. A veces vivimos una vida de afán, llena, cansados, estresados, agobiados, ya no tenemos fuerza, pero seguimos adelante, y por eso a veces las cosas no salen como son. Por eso nos agotamos en nuestro liderazgo como padres de familia, nos estresamos, nos enfermamos. Aquí el Salmo nos propone que también en nuestra vida de liderazgo, de gobierno, de avanzar, de estar con debemos hacer un alto en el camino, debemos descansar, debemos recobrar las fuerzas, beber de esa agua que es el agua del Espíritu de Yahvé, es el agua de Dios, ¿sí? Y vemos aquí que fortalecido con el agua, derrota al enemigo y levanta la cabeza como vencedor. No son con nuestras fuerzas, mis hermanos, son con las fuerzas del Señor. Eso que usted quiere vencer, su enfermedad, su mal genio, sus recuerdos, tantas cosas que hoy nos agobian, no es con nuestras fuerzas. Esa agua, ¿quién es? La fuerza del Espíritu. Beber del manantial de Dios, clamar la fuerza del Espíritu, ¿sí? Nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, yo os purificaré, los lavaré, los limpiaré. Es el agua que nos purifica, pero también es el agua que nos da vida, el ruá de Yahvé, el soplo que nos da vida, ¿sí? Ese es el agua, es llenarnos, es hacer un alto en el camino para clamar la presencia del Espíritu y seguir adelante en nuestro liderazgo y en todo. ¿Bien? Por lo tanto, mis hermanos, hemos ido analizando, qué bueno que podamos reflexionar a partir de cada uno de este itinerario que nos muestra este salmo tan maravilloso y tan hermoso. Que el Señor me los bendiga, no se les olvide compartir este video con muchas personas. ¿Cuántas personas hoy no necesitan de esta reflexión? Y que le des seguir aquí al canal en YouTube. Síguenos también en Instagram, @tagbiblia y pastoral. Nos vemos, mis hermanos, la próxima semana analizando el Salmo del próximo domingo. Dios los bendiga, un abrazo y un feliz y bendecido inicio de semana.